Hola a todos, esperando que con este video encuentres un poco, se abra más un poco tus conocimientos, que vengo a hablarte sobre la Virgen de Guadalupe, mito o realidad. Estoy expuesto a todas críticas, estoy abierto para las críticas, para los apoyos que se me den, y espero que le des un like si te gusta este video. Pero hoy vamos a tratar ese tema, y al hablar de la Virgen de Guadalupe, sobre su histórica aparición, tenemos que hablar cómo llegaron los españoles a América. En el año 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llega a descubre lo que es América, y en el año 1517, cuando la llegada de Hernán Cortés a lo que hoy es México, el cual entró por Yucatán y empezó a conquistar todos los pobladores, desde Yucatán hasta llegar a lo que hoy es México, con los aztecas. Cuando llega con los aztecas del año 1517, le bastaron 4 años hasta 1521, cuando él militarmente conquista a todos los pobladores de lo que hoy conocemos como México. Y ya después, posteriormente, empiezan a llegar los curas, los sacerdotes, para imponer la fe católica entre aquellos indígenas. Y ahí fue donde los españoles sí tuvieron realmente un enfrentamiento más fuerte, porque ahí sí batallaron por muchos años. Militarmente, en 4 años lo conquistaron a los aztecas, a los indios, a los pobladores de lo que iba a ser la Nueva España, o lo que hoy es México. Batallaron demasiado, y no solamente en México, también en América del Sur, Perú, Ecuador, etc. Pero ahí ellos sufrieron demasiado. El primer obispo de México, Fray Juan Zumárraga, en el año 1528, él se levantó como el primer obispo. Él y todos los curas que él venía con él querían obligar a que se impusiera obligatoriamente la fe católica. Pero ¿por qué los españoles se empeñaban en esa creencia? Porque ellos querían imponer forzosamente su fe católica que ellos traían. Y ellos se dieron cuenta que los indígenas tenían muchos dioses, muchísimos dioses. No los podría enumerar todos porque no reconozco todos, pero algunos por nombrarlos: Quetzalcóatl, Tlaloc. Ellos tenían una diosa que era la madre de todos los dioses, Tonantzin. Tonantzin fue una diosa muy importante para los indígenas, como la madre de los dioses, y por supuesto la madre de ellos también. La consideraban a Tonantzin, y ellos tenían un lugar donde adoraban a Tonantzin. Era un lugar especial que ellos adoraban, el cual era en el cerro de Tepeyac. Ellos ahí adoraban a su Tonantzin. Pero resulta, supuestamente en el año 1531 aparece la Virgen de Guadalupe. Apareció la Virgen de Guadalupe, pero Fray Juan Zumárraga, él siendo un escritor, siendo un hombre de mucho conocimiento, de amplia cultura en sus tiempos, quiero marcarte algo importante de Fray Juan Zumárraga. Fray Juan Zumárraga fue el primer obispo, y que trajo por primera vez en toda América, trajo una imprenta. La trajo aquí a México. Contamos con una imprenta en México como primera vez que se empezó a usar, y él se hizo porque él escribía libros. Pero hasta el año 1548, cuando él muere, Fray Juan Zumárraga, en todos sus libros que él escribió,
Jamás él hace referencia a la aparición de una Virgen de Guadalupe, jamás lo hace, jamás hace una remembranza, una historia, algo que diga, ¿sabes qué? Mira, se apareció la Virgen de Guadalupe en el año 1531, el 12 de diciembre, nunca lo escribió, como un hecho tan importante, la aparición de algo divino, de algo supremo, algo fuera de lo natural, pasará desapercibido por Fray Juan Zumárraga, que no lo escribió, no lo hizo constatar por escrito, no lo constató con un documento escrito. En el año, no recuerdo exactamente, el año 1560, porque quiero aclararte que los españoles empezaron a traer escuelas, universidades donde se dieron la cultura a los indios, pintores, etcétera, muchos empezaron a preparar a los indígenas, y hubo un indio muy en especial llamado Marcos Aquino. Pero ¿quién fue Marcos Aquino? Marcos Aquino fue el causante, el pintor que hizo aquella imagen de la Virgen de Guadalupe, la dibujó y le puso una corona, le puso una luna, le puso estrellas, en fin, la dibujó muy bonita. Y un engaño que querían conquistar a los indígenas, y tal vez algunos indígenas lo aceptaron, tal vez la mayoría no, o pocos no, pero lo que sí fue en el año 1560 cuando se empezó a hacer esa imagen, y fue en el año 1648 aproximadamente, cuando se habló y se escribió por primera vez se escribió un libro que narra la histórica aparición de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac. ¿Cómo es posible que se haya escrito esa remembranza, ese acto importante, después de 120 años, más de 120 años después de su supuesta aparición? Es una falsedad que se nos da, es una mala información que se nos da. ¿Cómo es posible? Y lo aceptamos, y lo acogemos, y le decimos, esto es bueno. Desde el año de 1561 hasta el año 1648, se escribe por primera vez la supuesta aparición. Y la hemos seguido adorando, adoptando. Y déjame decirte que hay hombres que se opusieron y que narraron y que hablaron, y curas católicos de la misma Iglesia Católica, que esta aparición era falsa. Que era falsa su aparición, que no había duda de que era una falsedad, pero era imposible ya quitar esa adoración que se había hecho en el Virgen de Guadalupe. También quiero decirte que los primeros conquistadores que llegaron a nuestro México, Cristóbal Colón, Hernán Cortés y toda la mayoría de los españoles que llegaron, ellos eran devotos, eran creyentes, tenían una fe muy fuerte en una Virgen de Guadalupe que se llama la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España. Pero fíjate qué coincidencia, dice, según narra la historia, que la Virgen de Guadalupe de Extremadura de España, un campesino buscaba sus ovejas, sus animales que se le habían perdido, y en el cerro donde los andaba buscando, en el monte donde los andaba buscando, se le aparece una virgen, se le aparece 3 veces, y lo manda con el obispo de aquel lugar para que se le construya un templo, y pasa lo mismo, que resulta que en el manto que él traía, se le dibuja la Virgen, con unas flores que se les dieron. ¿Coincidencia? ¿Qué coincidencia, verdad? Es una coincidencia, tal vez.
Yo quiero decirte que sí te estaba diciendo que muchos escritores, muchos hombres y de la fe católica y curas se opusieron a esta creencia. Hay muchos, hay varios, pero sí lo que quiero remarcar es sobre abad de México, de la Basílica de Guadalupe en México, que desde 1963 hasta 1997, más de 30 años, en el cual su nombre es Guillermo Schulenberg. Guillermo Schulenberg, cuando él ya no soportó más la mentira, bueno, eso en la opinión no puedes encontrarlo, pero lo que sí te quiero decir es que Guillermo Schulenberg, él se opuso rotundamente y dijo que era una falsa, una falsedad, una mentira lo de la Virgen de Guadalupe. Tachado, fue atacado, pero él quiso darlo a conocer y muchos mexicanos lo atacaron, lo insultaron, lo agredieron tal vez, pero déjame decirte que conforme a la Biblia, quiero enseñar la Biblia, que aquí cómo es posible que nos marcan varias diferencias entre María y Guadalupe, porque María, la madre de Jesús, es una y la Virgen de Guadalupe es otra. Ahora le llamamos la Virgen de Guadalupe de María, la Virgen María de Guadalupe. En fin, queremos revolver, en serio, queremos comer caldo de pescado con frijoles. Y no debe ser así, porque la Virgen de Guadalupe es una y la Virgen de María es otra. Hay muchas diferencias y te voy a decir las diferencias. Hay muchísimas diferencias. Primero, María era judía, Guadalupe es mexicana y Guadalupe Extremadura es española. María sí tuvo más hijos, y conforme a la Biblia te lo voy a mostrar como si tuvo más hijos. María. Guadalupe no tuvo hijos, fue único hijo que tuvo. María nunca hizo un milagro. Guadalupe hace muchísimos milagros. María se humillaba ante Jesús y reconocía quién era Jesús, sabía quién era Jesús. Guadalupe está por encima de Jesús, es más que Jesús, porque se atreven a decirle la mera buena, la reina de los cielos. En fin, Guadalupe, María nunca está en una imagen, María no está en una imagen, Guadalupe está en muchas imágenes. Podemos encontrar muchas diferencias. Y mira, sobre lo que los hijos te había dicho, si abrimos nuestra Biblia ahí en Mateo 1:25, pero fíjate cómo dice Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y no la conoció hasta que tuvo a su primer hijo, a su hijo primogénito. ¿Primogénito qué es? Es el primero, no es unigénito, primogénito, ¿sí? Es primogénito, es el primero. ¿Qué quiere decir que primero? Que hubo segundo, tercero, cuarto, quinto, tal vez, sucesivamente. Y la conoció. ¿Qué la quiere decir que conocía? Ah, mira, José, ella es María, María eres José, mucho gusto. Fíjate bien, porque ya la conocía José a María y María a José, ya se conocía físicamente, pero aquí la palabra conocer se refiere a tener intimidad. A tener intimidad con
con la persona. Ya José iba a tener una intimidad con María. Por eso se refiere que la conoció después de que hubiera nacido Jesús. Y mira, ¿por qué la palabra conocer? Si abrimos ahí en Génesis 19:5, si vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 19:5, en Génesis 19:5, fíjate bien cómo nos dice la Biblia. Dice 19:5, y llamaron a Lot gritando: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para conocerlos, José. Tú, Lot, perdón. Sácalos, Lot, para conocerlos. ¿Quiénes son? Oye, Lot, fíjate bien lo que antes de continuar, fíjate lo que respondió Lot. En el siguiente versículo, en el 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Maldad, ¿qué es maldad? ¿A poco te voy a presentar a mi primo, te voy a presentar a mi prima? Es una maldad. Mira, ella es María, él es... ¿A qué se refiere a maldad? En el 8, mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Fíjate cómo Lot dice: háganle maldad a mis hijas, pero a esos varones no. Lot, nomás que les queremos conocer. Queremos conocerlos nada más, no es todo. ¿Qué había maldad en conocerlos? Conocerlos se refiere a tener intimidad. Por eso José conoció a María. José tuvo que tener intimidad con María. ¿Por qué? Porque era su esposa. Estaba en su legítimo derecho de tener a María como su esposa, tener intimidad con María. Tal vez muchos católicos se asustan por lo que estoy diciendo. ¿Cómo que María tenía relaciones maritales con José? Sí las tenía y sí las tuvo. No tengas miedo por eso. ¿Crees que es una aberración decir que es que María era la esposa de Dios y José estaba cometiendo adulterio? No es cierto. María nada más fue un instrumento, fue una herramienta que Dios usó para que viniera Jesús al mundo. Fue todo, nada más. Dios no la tomó como esposa. No, fue nada más un instrumento. Fue el único que fue nada más un instrumento. Eso es lo que usó Dios a María. Pero no para tomarla como esposa. Y porque si no, mira, cuando el ángel se le apareció a José, le ha dicho: mira, José, recoge a María y llévate a tu casa, pero en cuanto nazca el niño y cumpla la cuarentena, pues déjala, ¿no? No, dijo: tómala como esposa. Tómala como esposa. ¿Qué implica los derechos de una esposa? ¿Qué acaso crees que José la tenía en un rincón a María? No, María, perdón, no te muevas, déjate, adoro ahí. No, por favor, entiéndelo. Capta en esa mente que María sí tuvo intimidad con José. Y tan cierto que tuvo María más hijos, porque mira, hacia ahí vemos en Mateo 12, Mateo 12, vamos a ver, más que me estaba un poquito mi Biblia a buscarla. Mateo 12, 46 al 49. 46 al 49. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar.
Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él a lo que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y descendiendo él mismo hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús estaba refiriendo, Jesús tenía hermanos, Jesús tenía madre, y lo buscaban en ese momento porque querían decirle tal vez algo importante, no sé, algo querían hablar con Jesús porque María dice: es mi hijo y tengo que hablar con él. Pero Jesús dijo algo importante: mira, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no quiso decir: ellos no son mis hermanos, no son mi madre. No, eso no quiso decirlo. Él dijo: ella es mi madre y mis hermanos. Pero yo también tengo hermanos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú haces la voluntad, quiso entender que si tú haces la voluntad del Padre de Jesús que está en los cielos, eres llamado su hermano. Pero si no haces su voluntad, y déjame decirte que si tú empiezas a creer que la Virgen de Guadalupe, no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás haciendo la voluntad del Padre de Jesús, estás viviendo erróneamente, estás en un error muy fuerte, muy tremendo. Jesús no quiso negar, decir: yo no tengo padre, yo no tengo madre, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo madre. No, Él quiso dar que es más importante escuchar la palabra de Dios, a escuchar y hacer la voluntad de Dios, que hablar con sus hermanos y su madre. No lo negó. No lo negó, solamente quiso dar a entender que era lo más importante, que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que hablar con su madre y con sus hermanos. Eso es lo que marca a Jesús. No, porque es que a todos les llamó hermanos, es que a todos les llamó madres, es que a todos eran sus hermanos de Jesús. No, Jesús se refirió que todo aquel que hiciera su voluntad, hiciera la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, del Papá de Jesús que está en los cielos, del Dios creador, que escuchara, el que hiciera oidor y hacedor de la palabra de Dios, ese es llamado hermano de Jesús, hermana de Jesús, madre de Jesús. Pero nunca negó, nunca dijo: no, ellos no son mi madre ni mis hermanos, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. No, Él nunca los negó. Quiero que entiendas que Él nunca negó a su madre y a sus hermanos. Él solamente dijo quién era el más importante para Él: el que escucha y hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Mira, ahí en Marcos 16:3, Marcos 16, Marcos 16, santo, 16 o 6, vamos a checarlo. Marcos 6, me equivoqué, perdón. Marcos 6, fíjate lo que dice, Marcos 6:3. ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos misterios que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Jesús, cuando fue a Nazaret, en donde él
creció, donde él llegó a ser un adulto, lo conocían, sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús, lo conocían. Aquellos hombres conocían a Jesús. Por eso este no es el carpintero, el hijo del carpintero. Este no es hijo de María, que sus hermanos no son Judas, Simón, José, Jacobo. ¿No son sus hermanos? Claro que son sus hermanos. Esos son. Y sus hermanas están con nosotros. ¿A qué se querían referir hermanos con nosotros? A que estaban trabajando con ellos, a que estaban casadas con ellos. Tal vez si estaban casados con las hermanas de Jesús eran sus cuñados. Bueno, a lo mejor nada más trabajaban con ellos. No especifica qué estaban haciendo con ellos, sus hermanas. Pero lo referente es que dan a conocer los nombres varones de los hermanos de Jesús: Jacob, José, Simón, Judas. Aquí en este punto quieren algunos católicos quieren decir: mira, es que Jesús llamaba hermanos a todos los llamaba hermanos, y para él decir Jacobo, y dice: mira, aquí en este versículo dice que Jacobo, hijo de Zebedeo. Entonces Jacob es hijo de Zebedeo, y hazte para allá, tú no tienes nada que ver, hazte para allá, Jacobo. Entonces ya Jacobo ya se fue, y hablan de José, tal vez José Arimatea. Mira, este es José Arimatea, entonces tú no eres el hijo de María, hazte para allá, y ya vete, y quedan Simón y Judas. Y a lo mejor este es Simón, tal vez Simón Pedro, bueno, pues hazte para allá, Simón. Y Judas, bueno, pues Judas Iscariote, ya nada tiene que ver. Entonces Jesús no queda sin hermanos. Jesús tuvo más hermanos. Y aquí lo que tratan de hacer es una mezcolanza, y tratan de comer hamburguesa con frijoles al querer hacer una revoltura y decir: es que Jacob, el hijo de Zebedeo, José Arimatea, Judas Iscariote, Simón, tal otro Simón o Simón Pedro. Pero ya tratan de evadir los hermanos de Jesús. Déjame decirte que Jacob no era el único Jacob, el hermano de Jesús, el hijo de María. No era el único. Había varios Jacob. Y aquí la Biblia, cuando habla Jacob Zebedeo, está distinguiendo, está diferenciando entre Jacob, el hijo de María, y Jacob, el hijo de Zebedeo. Son dos personas aparte, son dos personas diferentes. No es la misma persona, son diferentes. Al hablar de Simón, por decir Simón Pedro, y Simón, el hijo de María, son muy apartes. Hablar de José, el hijo de María, y José de Arimatea, es muy aparte, son nombres apartes. Hablar de Judas, el hijo de María, y Judas tal vez el Iscariote, son muy aparte, son personas diferentes. Déjame decirte que los católicos quieren hacer una variedad de jugar con la Biblia, engañarte con la Biblia, y ellos lo hacen a su forma indebida, queriendo engañar a todos los que profesan una fe. Y no te dejes engañar, porque mira, yo quiero leerte por última vez, ya como último, en Lucas 11:27. Si nos encontramos ahí en Lucas 11:27, en Lucas 11:27, algo bien importante. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste, le decía aquella mujer de entre la multitud, le decía a Jesús.